Hola amigos, Clotilde. ¿Cómo estás? Buenas noches, Amigos, Mónica. ¿cómo estás Clotilde? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Amigos, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy empezamos a transmitir desde nuestros hogares, como todos ustedes deben de estar, así como nosotros, en cuarentena por esta situación extraordinaria que vive no solo nuestro país, sino todo el mundo, la cual tenemos nosotros que en primer lugar guardar la calma y en segundo lugar cumplir con las indicaciones que nos está dando el Ejecutivo en pro de que del cuidar no solamente nuestra salud, sino la salud del resto. Siendo ello así, vamos hoy día a poder conversar con Clotilde Atahuamán Sumarán, colega, abogada, que va a poder conversar con nosotros sobre los temas laborales y las implicancias que está significando para nuestro país esta declaratoria de cuarentena por 15 días. Clotilde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Clotilde es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios de posgrado en Maestría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UP, ex miembro del staff de asesores del área laboral de la revista de Actualidad Empresarial, docente permanente del Colegio de Contadores Públicos de Lima y docente invitado en otros colegios contadores como el de Loreto. Expositora en diversas instituciones privadas a nivel nacional, expositora invitada en asociaciones como FENACREP, Cámara de Comercio y otras más. Realmente, Clotilde, muchísimas gracias. Eres coautora de libros también sobre temas especializados en derecho laboral. Te agradezco mucho realmente que estés con nosotros y vamos a conversar, como tú ya hemos venido conversando hace unos minutos, ¿qué pasa con nuestro país con los temas laborales a partir de la publicación del decreto de Supremo el 044 y obviamente el decreto de urgencia el 026-2020, con las cuales pues se declara en estado de emergencia nacional y también se establecen pues estas medidas excepcionales que nos han llevado a la cuarentena y también sobre todo a todos estos efectos que tienen sobre el desarrollo día a día que tenemos todos los peruanos sobre nuestros temas laborales. Primero quiero que nos puedas decir cuál es tu impresión inicial de esta situación, Clotilde. ¿Cómo estás, Mónica? Te agradezco la invitación para poder compartir un poco, si bien es cierto, los comentarios sobre estas normas, pero también de repente dar algunas aclaraciones, porque muchos el día de ayer tuvieron bastantes dudas, bastantes preguntas, sobre todo los trabajadores y también los empresarios, ¿no? De cómo iban a reaccionar. Estamos hablando de que no son 2 o 3 días, son 15 días que el Estado ha decretado como una medida de fuerza mayor, el tema de la suspensión de muchas labores, y eso implica también un impacto económico para las empresas, pero también el bolsillo de algunos trabajadores, porque no todas las empresas van a tener la capacidad económica de repente de pagar esos 15 días, ¿no? Y no solo pensamos en las grandes empresas, sino empresas que pueden ser pequeñas, medianas, o inclusive grandes empresas que condicionan el pago al tema de servicios. Si no tienen servicios, ¿cómo van a poder cubrir esos 15 días? Y ponemos en el supuesto de que puedan ampliarse esos días, de repente en una semana, o 15 días adicionales. 15 días más. Exacto, va a tener un impacto muy fuerte en nuestra economía, ¿no? Así es, sí. Sus comentarios es realmente totalmente de acuerdo contigo en el sentido justamente en que estamos viendo de repente el aspecto solamente del trabajador, sino que debemos también ver el aspecto empresarial. El empresario, si bien es cierto, va a tener que cubrir de alguna manera todos estos costos, que los costos no solamente que es en el tema de no producir o no vender, sino que es un costo que no va a tener un beneficio para la empresa, pues no vas a tener desempeño laboral durante 15 días. Ciertamente, bueno, esos son los costos que estamos asumiendo todos, aun cuando estas normas lo que se pretende de alguna manera es proteger al trabajador, ¿no? Para que pueda tener la solvencia suficiente para enfrentar estos 15 días, ¿no? Aislados prácticamente todos, ¿no? En cuarentena. De acuerdo a lo que ha establecido el decreto supremo, el 044,
Eh, ¿Qué es lo que se debe de entender por trabajo remoto? Todo se llama todo lo hemos conocido estos días como el teletrabajo. ¿Cómo debemos entender el trabajo remoto, Clotilde? Ya, ok. En el caso del trabajo remoto que ha dispuesto esta norma, la 026 en sí, la 026-2020 es la que dispone este decreto de urgencia, el trabajo remoto. Si bien es casi como hablar de teletrabajo, porque el trabajo el colaborador lo va a hacer desde su casa o desde donde esté haciendo su aislamiento, porque no necesariamente va a estar en su casa, puede estar en otro punto donde esté llevando su aislamiento. Ahora, en el caso del trabajo remoto, el trabajador tendría que tener equipos, ¿no? Por ahí una laptop, una computadora para poder realizar este trabajo remoto y de repente por ahí un móvil si es que necesita comunicarse con el empleador. Pero, por ejemplo, me ha pasado que muchos trabajadores me dicen, Clotilde, nosotros queremos hacer trabajo remoto, por nuestro tipo de trabajo podríamos calificar para trabajo remoto, pero nosotros no tenemos una laptop, yo no tengo una computadora, ¿cómo puedo realizar el trabajo remoto en mi domicilio? Y en esos casos las empresas le han dicho, no vas a poder hacer trabajo remoto, tienes que venir presencialmente acá a la empresa a brindar el servicio, exponiendo de repente al trabajador a de repente a que pueda contagiarse, ¿no? Ahora, ahí hay una situación que de repente la norma no lo ha previsto. Yo creo que en estas situaciones la empresa debe de repente proveer las herramientas para que el trabajador pueda brindar este trabajo remoto. Ahora, también es un tema, ¿no? De repente ninguna empresa estaba preparada para esto y tener los equipos, los implementos para poder facilitar, no sé, dependiendo de la cantidad de trabajadores que puedan tener, era un poco complicado. Entonces, disculpa. No te escucho, Mónica. Disculpa, no logro escucharte. Ok. Ya, a ver, porque Mónica iba a comentar algo. Ok, ¿me comentabas, Mónica? ¿Aló? ¿Me escuchas mejor ahí? Ahora sí, sí. Perfecto, ya. Te comentaba, Clotilde, que, por ejemplo, el tema del trabajo remoto es de acuerdo a la naturaleza del trabajo, porque no todos van a poder realizar trabajo remoto, ¿verdad? Efectivamente, por eso se supone que el día lunes, en todo caso, las empresas debieron determinar qué puestos de trabajo aplicaban un trabajo remoto, para qué puesto de trabajo. Una vez identificado ello, habría que informar a los trabajadores que iban a realizar este tipo de labores bajo esta modalidad y en todo caso también informarle qué medidas de seguridad tenían que establecer al momento de desarrollar este tipo de labor, porque igual hay que adoptar ciertas medidas de seguridad. Y también de repente cómo iba a ser el tema de la comunicación, el control de este tipo de trabajo, ¿no? Así es. O sea, y también el hecho que, bueno, como tú bien lo has dicho, no todas las empresas o no muchas empresas están en condiciones de poder proveer, ¿no? Todos los implementos necesarios para que un trabajador pueda prestar este servicio, porque ciertamente se necesita mínimo una computadora, que en este caso podría ser una laptop, conexión a internet mínimo, ¿verdad? Correcto. Y claro, y adicionalmente tener la información necesaria para que puedan prestar el servicio, ¿no? Y ese era otro tema. Ese era otro tema, ¿no? Sí. Claro. Porque, entonces, sí, dime. Los trabajadores dicen yo, pero ¿cómo voy a desarrollar si todos los medios y los elementos que necesito para prestar el servicio están físicamente en la empresa? Claro, y ahí fue de repente un punto que tampoco se analizó mucho, porque si bien la norma salió para el día lunes, o sea, los efectos eran a partir del día lunes, nadie estaba preparado para esto, para disponer de repente del tema de la información que iba a necesitar cada trabajador para poder realizar este trabajo remoto. Había mucha información que estaba en las empresas, o de repente establecer, hay mecanismos, ¿no?, tecnológicos para establecer que el trabajador pueda ver desde cualquier computadora la información que está en su equipo del trabajo, pero esto no se puede hacer de la noche a la mañana, debieron al menos dar un plazo, pero había la urgencia también de disponer esta medida, ¿no? Y cada empresa creo que se ha visto en la necesidad de ayer, como sea, organizarse para poder establecer el trabajo remoto. Así es. ¿Y qué pasa si este trabajo remoto, de acuerdo a las circunstancias o a la situación en la que se encuentran las empresas y los trabajadores en sí mismos, porque pues no se tienen todos los implementos necesarios, ¿qué va a pasar con el trabajador? Igual tiene que estar aislado. ¿Cuáles son los efectos laborales en el trabajador y cuáles son estos efectos laborales en la empresa? O sea,
¿qué responsabilidad asume cada uno de ellos y cuáles son las consecuencias de estas disposiciones? En el caso de trabajo remoto. Yes. Por ejemplo, si realiza el trabajo, yo creo que ahí no, la empresa no va a tener problema en decir, bueno, sí pago tu remuneración, ¿verdad? Correcto. Pero ¿qué pasa con el que no? ¿No? Ajá. Ok, claro. ¿Qué pasa con aquellos puestos de trabajo donde yo no puedo disponer del trabajo remoto? Y eso de repente va a ser en la mayoría de casos, ¿no? Por ejemplo, en una empresa que produce bienes, es bastante difícil hacer un trabajo remoto. De repente para la parte administrativa, la parte que no realiza operaciones, puede darse el caso de trabajo remoto. En esos casos, la norma ha dispuesto que la empresa o el empleador deba dar una licencia con goce de deber por esos 15 días. ¿Ok? De forma obligatoria con carácter compensatorio. ¿Qué quiere decir? Que esas horas que no laboren durante ese lapso de tiempo, el trabajador deberá recuperarlo. Lo que sí la norma no ha señalado es en qué plazo se va a recuperar. Se entiende que van a ser previo acuerdo con la empresa, el trabajador tendría que llegar a un acuerdo con la empresa de cómo se van a recuperar esas horas. Yo recomendaría que haya un convenio escrito, si bien es cierto, no se dice que sea al mes siguiente, que se recupere en el mes de abril. Yo considero que podría pactarse un plazo mayor, ¿no? De repente puedo pactar que se recupere dentro de los 6 meses siguientes, dentro de los 3 meses siguientes, esas horas dejadas de laborar. ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo? Porque de repente el trabajador quiere recuperar 1 hora diaria y la empresa quiere que se quede 2 horas diarias. A falta de acuerdo, siempre va a ser la empresa la que toma la decisión de cómo se van a recuperar esas horas. Pero eso sí, no puede recuperarse en días de descanso. Por ejemplo, si mi trabajador labora de lunes a sábado, la recuperación solo será de lunes a sábado. No podría darse los domingos porque es día de descanso. Ok. Entonces, él tendrá que recuperar las horas, pero va a ser remunerado, ¿no? La preocupación del trabajador, ¿no? Es, ¿me van a pagar o no? Bueno, sí te van a pagar, pero tienes que compensar, ¿no? Aquí está el costo de la empresa, ¿no? Exacto. Ahora, Mónica, hay un punto con lo que comentaba, ¿no? La empresa sí o sí tendría que pagar al 31 de marzo, va a tener que pagar estos 15 días. Ahora, la recuperación se va a dar posterior. Y hay un tema, ¿no? Que muchas empresas me dicen, Clotilde, ¿qué sucede si no se llega a compensar? No se compensa, no se recuperan esas horas, por X razones, porque no se pudo programar oportunamente o el trabajador renunció, X razones. Entonces, porque concluyó su contrato. Exacto. Yo creo que ahí se procedería un descuento porque, o sea, la norma señala que es recuperable. O sea, tendría que darse la recuperación de horas para yo no descontarte. Si es que tú no recuperas las horas, yo te pago, no corresponde este derecho. O sea, no es que hable de una licencia con goce a cuenta de la empresa, ¿no? Está condicionada a la recuperación de horas. Pero si no se da la recuperación de horas, yo como empleador sí estoy facultado a descontarte esas horas que no hayas laborado, ¿no? Hayas laborado. Yo creo que también ahí es un tema también de equidad, ¿verdad? O sea, porque si yo te pago siempre y cuando tú trabajes, ¿no? En este caso en particular, yo te estoy pagando adelantado, ¿no? Con la condición de que esto igual voy a recuperar en horas de trabajo de acá en los posteriores días o meses, ¿no? Correcto. Porque el tiempo de 15 días, pues son 8 horas, bueno, es una cantidad de horas importante que se va a tener que recuperar en una cantidad, yo de repente en un par de meses o 3 meses, ¿no? O sea, no va a ser un plazo corto, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con el trabajador, por ejemplo, que estando ya en esta cuarentena, da positivo, por ejemplo, a coronavirus? Esperemos que no sean muchos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esos trabajadores? En caso del trabajador diera positivo a un hisopado de COVID-19, de acuerdo a la norma, ahí ya entraría lo que son los descansos médicos. ¿Okay? Expresamente la norma señala que desde el primer día será considerado subsidio siempre y cuando la remuneración del trabajador sea hasta de 2.400. Si la remuneración es mayor a 2.400, los 20 primeros días los asume la empresa y de ahí se considera subsidio a partir del 21º día. Pero, por ejemplo, tengo un trabajador que gana el mínimo, 930, y es confirmado con este virus, tiene el COVID-19. En ese caso, si gana el mínimo, tanto los 20 primeros días como a partir del 21º día, los restantes van a ser asumidos directamente por E-Salud. Bueno, no tan directamente, ¿no? E-Salud me va a reembolsar a mí como empresa lo que yo le pague a este trabajador. Y según la norma, este reembolso procedería dentro de los 5 días después de haber terminado de pagar. Yo solicito el reembolso y tendría E-Salud 5 días para hacerme el extorno de este dinero que se ha pagado al trabajador.
O sea, eh, o sea, eh, o sea, lo que pasa es que salud entonces asumiría este costo siempre y cuando el trabajador gane menos de 2.400 soles, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá, listo. ¿Qué pasa si la empresa en sí misma no acata, o sea, no acata el tema de la suspensión de labores? Porque se ha visto que hay gente que igual está yendo a trabajar, se entiende que la gente que está yendo a trabajar es aquellas personas que están dentro de estas excepciones planteadas en la norma. Pero vamos a suponer que es una empresa que no está acatando y que igual está obligando a estos trabajadores a ir a trabajar. ¿Qué puede ocurrir con esta empresa? Ya, primero, si no acata, habría dos disposiciones. Cabe precisar que salió un decreto, dentro de los decretos que se publicaron está el decreto de Supremo 003-2020 de defensa, que dispone ciertas medidas, da facultades tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas para que verifiquen el cumplimiento de lo que ya se ha dispuesto en este decreto de urgencia y este decreto supremo que han dispuesto el estado de emergencia. Entonces van a verificar, inclusive están haciendo controles sobre el desplazamiento y están yendo a los centros de trabajo donde pueden encontrarse trabajadores que están prestando el servicio y que no están dentro de los supuestos permitidos por ley. Ahora, muy aparte de ello, los trabajadores pueden presentar si fuera un trabajador, puede presentar su denuncia ante SUNAFIL y si SUNAFIL toma conocimiento posteriormente, ya cuando ejerza sus funciones, va a poder sancionar a la norma porque hay una exposición al peligro de sus trabajadores y se estarían observando una norma en la cual se busca cautelar la salud de sus trabajadores. Entonces, si bien expresamente no está la norma vinculada con el COVID-19, pero estaríamos hablando de que se está poniendo en riesgo la vida y la salud de sus trabajadores porque no califica como un supuesto o un servicio esencial que se requiera en este estado de emergencia. Entonces, lo que está haciendo la empresa es vulnerar ciertos derechos, ¿no? Por exposición al peligro de sus trabajadores. Claro, yo no creo que tampoco sea solamente de los trabajadores, porque estarías exponiendo al peligro también a toda la ciudadanía, o sea, por el solo hecho de transitar, ¿verdad? Porque, o sea, tú acudes a un lugar donde estás con personas, ¿no? Un conglomerado de personas, entonces tú puedes ser un foco de contagio y si te trasladas, pues vas a contagiar al resto. Entonces, la idea es que no solamente a ellos mismos, sino también a la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, efectivamente. Es más, los especialistas han hablado de los delitos, ¿no? De delitos de exposición al peligro que van a ver afectado y estaríamos hablando ya no solamente de responsabilidades penales, sino también civiles, ¿verdad? Contra la empresa. Correcto. Es así, claro, es así. El trabajador podría demandar a la empresa por daños civiles, ¿verdad? También por daños y perjuicios, porque están dentro de un marco contractual. Y hay muchos trabajadores, Mónica, que particularmente me han comentado, ¿no? Entre ayer y hoy, que por ejemplo son personas que están, de repente son trabajadoras gestantes, algunos viven con personas adultas, que están dentro del grupo vulnerable, que no puede estar expuesto a este tipo de repente, de virus porque representaría una situación más peligrosa para ellos. Entonces, muchos dicen, oye, Clotilde, yo tengo mi papá o mi familiar que vive conmigo y es una persona mayor de edad y está dentro del grupo vulnerable y a mí mi empleador me ha obligado a trabajar. Y si yo voy y salgo, yo expongo a esta persona con la que vivo a este peligro, ¿no? A que pueda de repente contagiarse con este virus, al margen de que yo adopte las medidas de repente de seguridad, ¿no? Y ese es el temor de los trabajadores. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Te podrán despedir en este periodo? O si tu contrato vence, ¿qué pasa con tu contrato? Ok, en principio el despido durante este lapso de tiempo no procedería porque no sería salvo que fuera un despido justificado, ¿no? Pero si no es un despido, si es un despido por este motivo del COVID-19, estaríamos hablando de que es un despido arbitrario y posteriormente podría ser sancionado por la autoridad inspectiva de trabajo. Ahora, en el caso de término de contrato, yo considero que desde mi punto de vista podría operar el término de contrato, pero siempre y cuando ya la causa objetiva no se mantenga. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo celebro un contrato por temporada con un trabajador y este contrato termina y ya no requiero su servicio porque ya no se va a continuar con ese servicio. En ese caso podría yo
dar por finalizado, pero hay casos donde los trabajadores, el servicio continúa, la prestación de servicio se va a continuar. En esos casos no podríamos cesar al trabajador, tendría que operar la renovación automática de estos casos, ¿no? Previo contrato con estos trabajadores, salvo también el caso de que el trabajador pueda acreditar que ese contrato estuviera desnaturalizado, ¿no? Hay muchas empresas que tienen contratos que carecen de la formalidad exigida por ley, no tienen el sustento objetivo de su contratación. Entonces, en esos casos, el trabajador también podría indicar, oye, yo he sido trabajador indeterminado porque mi contrato estaba desnaturalizado y ya no operaría el término del contrato, ¿no? El término del contrato. ¿Y qué pasa en el caso de los CAS? En el caso de los trabajadores CAS, también ellos están bajo, por ejemplo, actualmente están bajo lo que es licencia con goce de haber, porque esta disposición es de alcance tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Okay? Igual ellos, dependiendo de su contrato, porque en el caso de ellos sí están sujetos, ¿no? Las renovaciones, sí puede ser, de repente hay un plazo, pero está condicionada al requerimiento que haga, en este caso, la entidad del Estado, ¿no? Que los haya contratado. Ya ahí sí sería discrecionalidad del propio Estado si continúa o no con los servicios. Volverlo a contratar. ¿Y qué pasa con los independientes? Porque se ha hablado todos de los dependientes, ¿no? ¿Qué pasa con los independientes, como tú y como yo? Claro, pero nosotros somos independientes muy diferentes a la mayoría de independientes que trabaja en el Estado, que trabajan para las empresas privadas. ¿Por qué? Hablamos de que hay independientes formales que realmente son independientes, ¿no? Como nosotras que trabajamos no solo para una empresa, sino para varias empresas y no estamos subordinadas. Pero hay independientes que son independientes informales, que son trabajadores informales, que tienen un horario de trabajo, que están subordinados, que realizan labores, funciones, reciben órdenes. En esos casos yo creo que sí se aplica el tema de la licencia con goce de haber, porque estamos hablando de que se ha encubierto una relación laboral bajo esta modalidad. Y yo como empresa debería reconocerle estos 15 días, porque no estábamos hablando de un independiente en estricto, sino de un trabajador. Claro. ¿Okay? Cuyo contrato sea denaturalizado, ¿verdad? Correcto. Así es. En el caso de los independientes, bueno, nosotros seguimos igual trabajando a esperas de que los clientes no nos sigan contratando. Ese es nuestro trabajo. Estamos condicionadas. Estamos condicionadas a que nuestros clientes nos sigan buscando. En todo caso, te comento, amigos, Clotilde, me comunica Lucio, que es nuestro experto en temas de la logística informática, ¿no? Marketing Facilito está con nosotros realmente apoyándonos en ese tema. Te comento que están limitando el uso del streaming. Entonces vamos a tener que dar por concluida nuestra charla antes de lo previsto, pero yo pensaba conversar contigo 1 hora, Clotilde, pero bueno, nos están limitando. Te agradezco mucho la oportunidad, tu paciencia y tu disposición para esta charla. Y bueno, amigos, yo les agradezco a ustedes. A las 9 estamos conectándonos nuevamente para poder conversar con nuestros otros colegas que ya están en la publicidad. Clotilde, te dejo para que puedas despedirte con tus amigos. Gracias a todos por estar acá, de repente acompañándonos y poder apoyarlos de una u otra manera. Yo creo que es momento de ser solidarios, de motivarnos, de acatar la disposición que ha dado el gobierno y colaborar para que esto solamente dure 15 días, que no se prolongue más de 15 días. Creo que nos va a afectar a todos